Mi grupo está conformado por José Eduardo Guerra y mi persona Alfonso Parada. En este día le vamos a socializar lo que es el trabajo. Primera pregunta, ¿considera usted que el Estado Social de Derecho coloca en práctica todas las alternativas de igualdad en el territorio colombiano? Sí, porque se considera que el Estado Social de Derecho es un sistema sociopolítico económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas. En términos generales, la mayor parte de autores de la filosofía del derecho concuerdan que el Estado Social de Derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerando esenciales para mantener el nivel de vida necesaria para participar como miembro pleno en la sociedad, para la igualdad de condiciones de todo ser humano. Entre estas citas encontramos generalmente asistencia sanitaria, la salud, educación pública, trabajo y vivienda digno, indemnización de desocupación, de subsidio familiar. Segundo punto, define qué es población, pueblo, territorio, ordenamiento jurídico y soberanía. La población, término definido desde la demografía, y señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar. Pueblo, en términos generales, se designa con el término de pueblo el conjunto de personas que componen una nación. Territorio es una área donde incluye tierras, agua y espacio aéreo, siendo esta con la posesión de una persona organizado por instituciones, estado o país. El territorio tiene dos funciones, que es negativa y positiva. La función negativa es una función en virtud que conscribe la frontera, los límites de las actividades estatales y también a la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. La positiva consiste en constituir el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita, el espacio geográfico donde tienen vigor en el orden jurídico. Ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado, en una época concreta. Podemos decir lo que es soberanía. La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que les sea respetado su territorio. Características de la soberanía. La característica de la soberanía es el poder máximo de una nación dentro de un país, ya que no admite otros poderes por encima de él. Es el poder primogenio. La soberanía es primogenia, es decir, es un poder por sí mismo, que no proviene o tiene origen en otro. Es indivisible, la soberanía es indivisible, es decir, permanece a toda la nación y no a un individuo en particular. Llegamos al tercer punto. Dentro de un punto de vista acorde a su conocimiento, la política implementada en el territorio colombiano cumple con la filosofía del deber ser de un Estado. Bueno, para mí, dentro de mi punto de vista, analizando la política del deber ser, dentro de mi punto de vista, la política sí cumple con el deber ser de un Estado. ¿Por qué? Porque se encarga del estudio del poder público o del Estado. Siguiendo con esta definición, la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Promueve la participación del ciudadano al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Seguimos con la cuarta pregunta, a donde se la va a explicar mi compañero José Eduardo Guerra. Muy buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Guerra Fernández. Seguimos con la cuarta pregunta, la diferencia y relación entre Estado, nación y soberanía. Diferencia entre nación, Estado y soberanía. La diferencia de la nación y el Estado y la soberanía es que la nación es cada una de las entidades formadas por un grupo de personas o habitantes de un país. En cambio, Estado es todas las personas cuyas características comunes conviven en un destino, o la soberanía es la formación de una sociedad de hombres, mujeres, reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y gobierno. Relación entre Estado, nación y soberanía. El Estado remite a un conjunto de instituciones políticas. La nación es una cuestión de carácter cultural, mucho más vivencial. Es solo una idea, pero una idea muy poderosa, mientras que la soberanía nos remite a un poder supremo de una sociedad política atribuida a un Estado. ¿Qué es la función
pública. Función pública nace dentro de un proceso de limitaciones al poder real y al absolutismo, y a dicho fin se encaminaron a los esfuerzos por generalizar en las administraciones públicas los dos elementos nucleares que fueron inamovibles, y a la objetividad en el ingreso. Nuestro sistema de función pública imita al sistema antiguo de franceses de carrera, pero a lo largo de la historia podemos observar cómo han surgido los elementos configurativos del servidor público. La expresión no constituye lo corriente, es hablar de lo imprescriptible para el desarrollo y progreso del país. Componentes: universalidad, su especificidad, su unidad jerárquica, rama ejecutiva, del sector cultural, del sector descentralizado por el servicio, régimen especial, sector administrativo, rama ejecutiva, rama judicial, y entre otras el Consejo del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y los tribunales y los juzgados. Quedamos por terminado esta pequeña explicación de nuestro trabajo que llevamos en desarrollo a un mejor conocimiento de qué está estructurado nuestro país. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Milena Mena, por su servicio.